En una zona comercial de Guayaquil, 6 delincuentes con fusiles atacaron un carro blindado. Se enfrentaron a tiros con los custodios y huyeron con un saco donde, según la policía, no había dinero sino documentos. La red vial de 8 provincias fue declarada en emergencia por el Ministerio de Obras Públicas como consecuencia de los bloqueos e inundaciones del invierno. Televistazo explica qué es el fenómeno climático La Niña Modoki y por qué esto provoca que en Ecuador este año llueva mucho más de lo usual. El contrato del Campo Sacha con el consorcio Sinopetrol contempla como prioridad que las 3 refinerías estatales del país sean abastecidas de crudo. La Corte Constitucional eliminó artículos de la ley humanitaria que permitía despidos intempestivos en contratos de emergencia por la pandemia del coronavirus. El mal tiempo deja 5 muertos en Estados Unidos, donde 4 estados soportan nevadas intensas, otros 2 enfrentan incendios forestales y uno más recibe fuertes ventiscas. Los 27 países de la Unión Europea están reunidos en Bruselas para discutir una propuesta para destinar 800.000 millones de euros para la defensa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la información este jueves 6 de marzo de 2025. Un robo y persecución alarmó a los ciudadanos en una transitada avenida del norte de Guayaquil. Hola, María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. Un carro blindado fue asaltado por delincuentes con fusiles, desatando alarma en la zona. Samantha Mora cubre la noticia. Efectivamente, la tranquilidad del sector del norte de Guayaquil se vio interrumpida luego de que 6 delincuentes fuertemente armados interceptaran un vehículo blindado en la avenida Joaquín Orrantia cuando este estaba por salir y circular en esta vía. La información que ha proporcionado la Policía Nacional es que estos delincuentes intentaron robarse el botín y lo que se llevaron fue documentación. Y en el trayecto, en el intento de huida de estos delincuentes, fueron parando la marcha de vehículos particulares, un vehículo taxi de color amarillo del cual bajaron a la fuerza al conductor y luego avanzaron unos metros más adelante. Incluso en videos que se han viralizado rápidamente en redes sociales se observa que el vehículo blindado incluso va chocando o arrastrando a este taxi para evitar la huida de los delincuentes. Y luego que el vehículo amarillo detiene su marcha porque ya no logró avanzar, estos delincuentes, que eran 6 fuertemente armados, reiteramos, bajaron al conductor de otro vehículo y se fueron con rumbo desconocido. De momento la policía se encuentra aquí en el sector recabando información. Los vehículos permanecen en las vías, uno de color gris que están viendo ustedes ahora mismo, que es de donde los delincuentes habrían llegado a la zona para interceptar el blindado. El taxi también ha quedado a pocos metros muy cerca de este sector y de momento también están monitoreando las cámaras de la ciudad para identificar el paradero de los delincuentes, que ellos aún no han sido capturados. Entonces reiteramos la información. Según lo que ha dicho la policía, lo que se llevaron estos delincuentes es un bolso negro con documentos. No lograron robarse dinero. Hubo un cruce de balas con armamento que habrían utilizado, fusil y armas cortas. 2 custodios resultaron heridos lamentablemente y en las próximas emisiones nosotros les daremos más información. Buenas tardes. La Fuerza Pública desarrolló operativos simultáneos en Durán, Quito y Manta. Las intervenciones dejaron 28 detenidos y en el caso del Cantón Durán, la destrucción de covachas utilizadas como guaridas de delincuentes. Fabiola Santana tiene más detalles de estas intervenciones. 3 operativos simultáneos en Durán, Manta y Quito dejaron 28 detenidos esta madrugada. 14 de ellos fueron capturados en Durán, donde hubo un importante despliegue de 600 policías y militares. Allanaron viviendas en los sectores Liga Cantonal, El Sabucaram y Divino Niño, donde destruyeron covachas que servían como guaridas de delincuentes.
Una de ellas, según las autoridades, de los Chone Killers, y de allí dirigían extorsiones y secuestros. Los agentes incautaron bloques de marihuana y cocaína, fusiles, municiones, tacos de dinamita y uniformes policiales. El operativo fue nombrado Apolo 10. En Manta fueron detenidos, según el jefe de la policía, José Luis Erazo, 7 miembros de la organización delictiva Los Pepes. 2 de ellos son los cabecillas de la célula, alias Montalbán, quien tiene 3 boletas de captura por asesinato en 2024, y alias Bocanegra, requerido por un quíntuple asesinato en 2023. Entre los detenidos también están 2 mujeres y 3 extranjeros. La policía incautó 2 armas de fuego y una camioneta. Se desconoce el propietario de la vivienda utilizada como guarida, con una vista privilegiada para vigilar los alrededores. Esta madrugada, la Brigada Anticriminal de la Policía allanó 10 inmuebles y detuvo a 7 personas que asaltaban buses en la avenida Simón Bolívar y Tumbaco. Durante la operación, la policía incautó armas de fuego, cuchillos y objetos robados, principalmente celulares. Entre los locales allanados estuvo el Centro Comercial Montúfar, centro de Quito, donde según la policía se comercializan objetos robados. La investigación inició con las denuncias de las víctimas. La policía recogió los videos de los asaltos, identificó a los delincuentes y los capturó en el operativo Firmeza 1. Los cierres invernales. Las fuertes lluvias en el país provocan que la red vial de 8 provincias esté en emergencia. La declaratoria ordena implementar acciones de mitigación urgentes para evitar la afectación definitiva de movilidad en esos territorios. Carla Delgado detalla las disposiciones del acuerdo ministerial ante estos daños. Las fuertes lluvias complican el estado de las vías en el país, al punto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró la emergencia en 8 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. El acuerdo ministerial detalla que en estas zonas las lluvias dificultan la conexión con el resto de provincias, generando grandes pérdidas económicas y fuertes impactos para las personas, las viviendas, los servicios básicos esenciales e infraestructura. Dispone a las subsecretarías zonales y direcciones distritales de las provincias afectadas que inicien los procesos de contratación de emergencia, cumpliendo lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El mismo documento ordena acciones de mitigación para evitar la afectación definitiva a la movilidad en estas provincias de la sierra y la costa, por donde transita el 53% de la población del país, es decir, 9,5 millones de personas. El invierno no da tregua en la provincia de Los Ríos. Cantones como Baba y Urdaneta enfrentan inundaciones que han dejado a comunidades anegadas, cultivos destruidos y familias desplazadas. En Catarama, el desbordamiento del río rompió un muro de contención. Odette Camacho recorrió la zona. Los estragos del invierno se multiplican en la provincia de Los Ríos. El cantón Baba, que está en emergencia, tiene el 85% de la zona rural inundada por el desbordamiento de los ríos Matecito, Junquillo y Arenal. Hay 100 comunidades anegadas. Versalles es una de las más afectadas. Casas y caminos inundados se han vuelto parte del paisaje. El nivel del agua alcanza los 40 centímetros. Una decena de familias tuvo que improvisar un refugio en una cancha donde levantaron carpas y trasladaron algunos enseres. Fue de un momento a otro. A la 1 de la mañana llegó, se inundó todo. Que ya no tuvimos otra opción de buscar dónde refugiarnos porque no sabía hasta dónde seguiría llegando el agua. En esta zona donde el cultivo de arroz es el sustento, las pérdidas ya superan las 200 hectáreas. No se puede recuperar porque ya este arroz aquí, por ejemplo, va a tener 15 días bajo el agua, ya se está podrido. El cantón Urdaneta enfrenta una situación similar. Anoche el desbordamiento del río Catarama convirtió las casas en trampas de agua. En el malecón de Catarama, la fuerza del caudal rompió un muro de contención y el agua entró con fuerza por la parte trasera de una vivienda,
saliendo por puertas y ventanas como una cascada. Desde esta mañana, el dueño de la casa y personal del municipio colocan sacos de arena para evitar que siga ingresando el agua. Toda la zona céntrica de la parroquia Catarama está anegada. En al menos 6 calles, los habitantes han bloqueado el paso con cañas para evitar que, al circular, los vehículos inunden más sus viviendas. Son al menos 7 comunidades rurales afectadas por el desbordamiento del río Urdaneta. Estados Unidos enfrenta condiciones climáticas extremas. Estas van desde intensas nevadas en el oeste hasta alerta de incendios forestales por el clima seco en el sur y fuertes ráfagas de viento en el este. Hasta el momento el saldo es de 5 fallecidos. Condiciones climáticas contrastantes tienen bajo alerta a millones de estadounidenses. En el oeste, las últimas nevadas del invierno arrojarán más de 1 metro de nieve en las montañas de California y unos 60 centímetros en Arizona, Utah y Colorado. El mayor peligro lo enfrentan los conductores, con vías con escasa visibilidad, capas de hielo en el pavimento y ventiscas. El frente frío avanza hacia el norte, pasando por Wyoming hasta Dakota del Sur. Según el pronóstico, la tormenta invernal se extenderá hasta el viernes por la noche. Mientras en esa zona el problema es el frío, en las llanuras del sur enfrentan el clima seco, que ha generado condiciones para la propagación de incendios en Nuevo México y Texas. Las autoridades alertaron sobre el peligro de provocar cualquier chispa, pues puede desencadenar un fuego de grandes proporciones. Pero el mal tiempo también llega con tornados. En Oklahoma, los techos de varias viviendas fueron arrancados por los fuertes vientos. Y en Luisiana y Mississippi, en la costa del Golfo de México, las tormentas con ráfagas cercanas a 180 kilómetros por hora dejaron una estela de destrozos. Los fenómenos meteorológicos dejan hasta el momento 5 fallecidos y miles de usuarios sin electricidad. En breve, el consorcio que busca explotar el petróleo de Sacha tiene 6 días de plazo para conseguir $1.500 millones. Dinero con el que no cuenta. Aprovecha el 20% de descuento en todo. Campo Sacha, el contrato cuestionado. El consorcio que busca explotar el petróleo del Campo Sacha tiene 6 días para situar $1.500 millones. Una de las partes tiene registrado un capital de $2.000 en Ecuador y su matriz en Canadá reportó pérdidas millonarias. Diego Puente sigue el tema. Las empresas que forman el consorcio al que el presidente dio un ultimátum para que entreguen $1.500 millones del 11 de marzo no tienen ese dinero en Ecuador. El consorcio que explotará el Campo Sacha por los próximos 20 años está conformado por la empresa Amodaimi, subsidiaria de la empresa china de capital público Sinopec, y Petrolia, filial de la canadiense New Stratos Energy. Cada una tiene registrado en la Superintendencia de Compañías un capital de $2.000. Ramiro Páez, gerente general de Petrolia, dijo a Televistazo este miércoles que la casa matriz en Canadá maneja el dinero. Y no es que nosotros podemos como una filial quedarnos con ese beneficio acá. Inmediatamente los beneficios se reportan y se envían a la casa matriz. Entonces nosotros nos quedamos solamente con lo mínimo necesario para continuar con los costos operativos que tenemos aquí. Pero al no tener ya más ingresos, efectivamente deben haber momentos en los que necesitamos recurrir a hacer un pedido de caja para las operaciones propias de la compañía aquí en Ecuador. Esa empresa no ha operado en el país en los últimos 2 años. Petrolia es filial de la canadiense New Stratos Energy en Canadá, que según sus informes económicos reportó pérdidas de enero a septiembre del 2024 por casi $7 millones. La empresa respondió que es una mala interpretación de los datos. No se le está adjudicando a New Stratos Energy, se está adjudicando a un consorcio liderado por una empresa estatal que es Sinopec. Sinopec es una empresa china muy importante que tiene más de 1.400.000 barriles de producción diaria. Es una empresa que tiene un músculo financiero enorme. De los $1.500 millones exigidos por el presidente, Petrolia debe aportar $600 millones.
Amodaimi pondrá el resto. El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dijo que si no entregan el dinero el próximo martes a las 9 de la noche, no continuará la negociación. El contrato de participación adjudicado a Sinopetrol garantiza la demanda de crudo para las 3 refinerías del país. Se requieren 170.000 barriles diarios en operación normal y aunque aún está pendiente la firma del contrato, el consorcio asegura que la entrega de crudo Oriente para las refinerías estará garantizada. Con la adjudicación del campo Sacha, ¿qué pasará con las 3 refinerías del país? La de Esmeraldas, Libertad y Shushufindi requieren en operación normal 170.000 barriles de crudo diario para la refinación de gasolinas y diésel para el consumo nacional. Según Petroecuador, la refinería de Esmeraldas en su máxima capacidad necesita 110.000 barriles, la Libertad 40.000 y Shushufindi 20.000. Con la adjudicación del campo Sacha, el consorcio Sinopetrol garantiza la cobertura de inyección de crudo a las refinerías, según la necesidad y operatividad de cada una de ellas. Por ley se prevé la demanda interna primero, antes que la exportación. Sinopetrol dijo a Televistazo que la capacidad operativa de las refinerías estará cubierta con la producción petrolera. El analista Nelson Baldión sostiene que el Estado ecuatoriano, con el incremento de la producción, tendrá más crudo y necesitará reestructurar las refinerías. El contingente básicamente es que nunca se va a quedar desabastecida las refinerías. Va a haber un excedente exportable para el Ecuador, le va a permitir justamente tener un crudo un crudo de aproximadamente 22 API, que es apetecible para las refinerías. El crudo que se usa en las refinerías ecuatorianas en un 60% proviene del campo Sacha y es el más liviano, en promedio entre 22 y 24 grados API. Sinopetrol también dijo que los contratos con el Ministerio de Energía incluyen una cláusula en la cual se prevé que si hiciera falta crudo, el Estado tendrá la prioridad para hacer uso del volumen que le delega. Petrolia, una de las empresas del consorcio, agrega que quedarían unos 200.000 barriles de crudo Oriente por día disponibles para exportar desde Petroecuador. En Ecuador, el cáncer de cérvix es el tercer tipo de cáncer con mayor número de diagnósticos. Entre 2020 y 2025 se han detectado 1.760 casos. Los expertos recomiendan que el examen de Papa Nicolau es la mejor forma de detectar a tiempo este mal. El cáncer de cérvix es una enfermedad que ataca a las mujeres y se produce por el virus de transmisión sexual del papiloma humano. Se origina en la cavidad que reviste el cuello uterino, en la parte inferior del útero, conocida también como la matriz. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control en el cuello uterino. De acuerdo a un informe de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, realizado en el 2024, se estima que solo en 2020 se detectaron más de 600.000 casos y 300.000 muertes en el mundo. En Ecuador es el tercer tipo de cáncer con mayor número de diagnósticos entre 2020 y 2025. El más detectado es el cáncer de mama, con 4.084 casos, seguido del cáncer de próstata, con 3.983 casos, y el cáncer de cérvix, con 1.760 casos. La mejor forma de prevenir y detectarlo a tiempo es con el examen del Papa Nicolau, pues los síntomas aparecen en una etapa avanzada del cáncer. Hay sangrados irregulares que no coinciden con una menstruación, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, palidez, pero lamentablemente eso es cuando ya el problema está bien instaurado. SOLCA ofrece el servicio del Papa Nicolau de forma gratuita. Los expertos recomiendan que las mujeres desde los 21 años se realicen las pruebas. Mucha atención, la Corte Constitucional eliminó el artículo de la ley humanitaria que permitía bajar el sueldo de los trabajadores por mutuo acuerdo. Los detalles al volver. La Corte Constitucional eliminó artículos de la ley humanitaria que permitían despidos sin indemnización en contratos emergentes. También declaró inconstitucionales los acuerdos de preservación de empleos. Jacqueline Rodas con el informe.
La Corte Constitucional echó abajo los artículos de la ley humanitaria que permitían bajar el sueldo de los trabajadores por mutuo acuerdo o despedirlos sin indemnización en los contratos emergentes. Estos se crearon con la justificación de mantener el empleo ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. La modalidad dio paso a contrataciones temporales por 1 año o máximo 2, con jornadas laborales que podían extenderse hasta el sábado y que siguen vigentes. Lo que observó la Corte es que la ley consentía despidos sin indemnización y determinó que el contrato emergente vulnera los derechos laborales. Elimina la terminación unilateral por parte del empleador antes del plazo. Y si lo hace, el empleador debe indemnizar por despido intempestivo. La Corte también eliminó los artículos del reglamento de la ley humanitaria que regulaban ese tipo de contrato. La sentencia declara constitucional el teletrabajo, pero lo condiciona a la libre elección. La ley permitía esta modalidad por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador privado, pero al funcionario público el Estado podía imponer el teletrabajo. La Corte dispuso que se tome en cuenta su consentimiento. En su fallo, también eliminó los artículos 16 y 18 de la ley humanitaria que crearon los denominados acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Estos permitían la renegociación del salario a la baja y si la mayoría de los empleados estaban de acuerdo, incluía también a los que no. Líderes europeos se dan cita en Bruselas en una reunión de emergencia para tratar la crisis en Ucrania y el rearme continental. Planean destinar 800.000 millones de euros para la fabricación de nuevos equipos y material de guerra para defensa. Rusia, por su parte, dice que estas acciones son las que constituyen una verdadera amenaza. Europa refuerza su compromiso por la defensa de Ucrania, pero además por su propia seguridad. Los 27 países del bloque asistieron a la convocatoria de emergencia hecha por la Comisión Europea para definir varios aspectos ante los acercamientos de Estados Unidos a Rusia, el curso de la guerra y nuevas inversiones en armamento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en la cita. Quiero agradecer a todos nuestros líderes, en primer lugar, por esta señal y su firme apoyo, dijo antes de entrar en un debate de 1.5 horas con los representantes europeos. Luego informó que hablaron de sistemas de defensa antiaérea, armas y municiones y sanciones a Rusia. Europa busca mantener el apoyo militar a Ucrania, así como garantías de seguridad para preservar una futura paz de Ucrania con Rusia, aunque también ve en Rusia una amenaza para toda Europa. Queremos una fuerza pacífica, y esta es la razón por la que presento hoy a los líderes el plan de rearme de Europa, que proporciona hasta 800.000 millones de euros para inversiones en defensa, pero también para armar a Ucrania en su lucha por la soberanía. Una inversión en nuevo armamento por los próximos 4 años. Y es que Europa ve desafíos para su seguridad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que usará sus capacidades nucleares como elemento de disuasión ante las amenazas que ve en Rusia, que no cree que Vladimir Putin se limite a Ucrania. Ante esto, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, califica las expresiones de Macron como estúpidas acusaciones y que la alusión al uso de arsenal nuclear, así como un eventual despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania, implicaría una participación directa y no disimulada de la OTAN en una guerra contra la Federación Rusa. Rusia continúa atacando ciudades y posiciones militares en Ucrania. En uno de los bombardeos más recientes destruyeron el edificio de un hotel. Hay 4 muertos y decenas de heridos. La ciudad de Kryvyi Rog, en el sur del país, fue blanco de un ataque desde la noche del miércoles hasta esta madrugada. Un misil tuvo como blanco el edificio de este hotel, donde murieron 4 personas. Hay 30 heridos, unos 20 ocupantes fueron rescatados y las operaciones de búsqueda continuaron hasta horas más tarde ante el temor de que haya más personas entre los escombros. Un grupo de voluntarios de organizaciones humanitarias de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido se habían registrado en el hotel 1 hora antes del bombardeo. Sobrevivieron porque alcanzaron a llegar a un refugio. El presidente Volodymyr Zelensky, en un mensaje en redes, señaló que no hay cómo detenerse a la hora de presionar a Rusia para que frene esta guerra y actos que dice son de terrorismo. Otro ataque ruso estuvo dirigido contra unas bodegas e instalaciones industriales en Kramatorsk.
La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Rusia lanzó 112 drones y 2 misiles balísticos contra esta y otras localidades, pero que la mayoría de los aparatos fueron interceptados o destruidos en una serie de acciones defensivas. Pero Rusia, que avanza en el este, reclama ahora la posesión de Krivolnoye, un asentamiento en la región de Donetsk del que han tomado control en horas recientes. Aviones de combate surcoreanos bombardearon accidentalmente varias casas durante ejercicios militares con fuego real junto a fuerzas estadounidenses. 8 bombas cayeron en una zona residencial de la ciudad de Pocheo, dejando 15 heridos, entre ellos 2 de gravedad. Las explosiones destruyeron viviendas, parte de una iglesia y un camión. Según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, el accidente fue causado por un piloto que ingresó mal las coordenadas. La Fuerza Aérea inició ya una investigación. Jordania comenzó el traslado de 2.000 niños enfermos y heridos desde la Franja de Gaza o en la Franja de Gaza. El primer grupo viajó en buses y ambulancias desde el territorio palestino hacia hospitales jordanos como parte del acuerdo que hizo el rey Abdullah II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mes pasado. La evacuación de los menores con 2 familiares cada uno fue coordinada con la Organización Mundial de la Salud. Los niños serán devueltos a Gaza cuando finalice el tratamiento. ¿Qué pensaría de una competencia deportiva que enfrente a humanos y robots? Suena futurista, pero sucederá muy pronto en China con la participación de un robot humanoide en la media maratón de Beijing. Merlis González con los detalles de este curioso evento. Este robot entrena para una competencia deportiva exigente. No necesita desarrollar músculos o mejorar su respiración, pero un equipo de ingenieros ajusta la duración de su batería y la resistencia y equilibrio de sus piezas. Es uno de los humanoides que participará en la media maratón de Beijing el próximo 13 de abril, organizada por el gobierno chino. Será la primera competencia deportiva que enfrente humanos y máquinas. Los atletas seguirán la misma ruta, pero los robots correrán en sus propias pistas, aseguradas con barreras para evitar incidentes. Durante el evento, se permitirá a los equipos reemplazar baterías o cambiar robots en un formato de relevo, y la evaluación considerará tanto el tiempo de finalización como el número de reemplazos de robots. La competencia está abierta a empresas robóticas globales, institutos de investigación, clubes de robots y universidades. China apuesta por un futuro donde los humanoides estén integrados a todas las actividades humanas, incluyendo el deporte. Y vamos a revisar cómo va a estar el clima para esta tarde. Se esperan lluvias en la sierra, las temperaturas variarán entre los 15 y los 20 grados centígrados y el índice de radiación ultravioleta será 3, considerado como moderado. Y en la costa lloverá también en la tarde. Las temperaturas variarán entre los 29 y los 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, lo que se considera alto. En la comunidad Pompeya, en Riobamba, sigue la celebración del Paucar Raimi, una época de reencuentro. De los 1.250 comuneros que alguna vez habitaron ese lugar, solo quedan 250. Sin embargo, la distancia se acorta con un campeonato de fútbol femenino que se ha convertido en una tradición para reunir a las familias y reforzar los lazos de la comunidad. Ángel Pilatuña cubrió la jornada deportiva. En la comunidad Pompeya, en la parroquia Licto, en Riobamba, las canchas se convierten en un punto de encuentro inusual. Son días de Paucar Raimi, pero también días de nostalgia. De los 1.250 comuneros que alguna vez poblaron estas tierras, solo quedan 250. El resto ha migrado a Guayaquil, Quito y Ambato, persiguiendo oportunidades lejos del páramo. Sin embargo, por unas horas, el éxodo se detiene. Un campeonato de fútbol femenino reúne a quienes partieron
dijeron, este año el campeonato celebra su 20ª edición. 6 equipos de las comunidades Huaslán, Xungubú, Quincahuán y Pompeya toman parte en el torneo. La vestimenta tradicional de las jugadoras es uno de los elementos distintivos, con el anaco, un chumbi o faja para ajustarlo, polines y zapatillas. Las mujeres se preparan para competir en un evento que no solo es deportivo, sino una forma de mantener vivas las tradiciones. El orgullo de ser indígena también, de portar nuestra vestimenta y pues de esa manera demostrar que todas las culturas pueden realizar este tipo de deporte. El árbitro, un dirigente comunitario, supervisa el partido vistiendo poncho y sombrero tradicionales, mientras marca las jugadas en 2 tiempos de 20 minutos. Cada equipo cuenta con 7 jugadoras. El quichua es el idioma principal en esta comunidad, por lo que un narrador y un comentarista relatan el encuentro en su lengua originaria. El balón lo conocen como rumpa, patear como jaitar y correr como cashpancuna, palabras que fluyen con naturalidad durante el partido. Tras varias horas de competencia, los equipos Sporting Pompeya y ADB-FC se enfrentaron en una reñita final. Después de 40 minutos sin goles, el título se definió en tanda de penaltis, donde Sporting Pompeya se coronó campeón con un marcador de 5-4. Tras los partidos, las familias de la comunidad se reúnen para... En España se inauguró la Casa Ecuador Madrid, una exhibición que muestra la diversidad, la riqueza y el talento ecuatoriano en un espacio rodeado de rosas rojas y un platanal dorado. El objetivo de esta iniciativa, que el año pasado ya estuvo en París, es promocionar nuestro arte, cultura y gastronomía mediante experiencias inmersivas o la degustación de cacao y chocolate de fino aroma. María Gabriela Carpio nos cuenta. La biodiversidad y la cultura ecuatoriana destacaron en la inauguración de Casa Ecuador Madrid, una experiencia sensorial inmersiva que busca resaltar la riqueza natural y artística del país en España, donde habitan 450.000 ecuatorianos. Ubicada en el Palacete Serrano 95 en el barrio de Salamanca, esta exhibición cultural reúne moda, folclor y gastronomía. La fachada del edificio luce cubierta de rosas rojas ecuatorianas. La historia del cacao también tiene su espacio con la exhibición de una réplica de la vasija de Palanda, un vestigio arqueológico de más de 5.500 años, exhibida en medio de platanales dorados. El evento estuvo a cargo de la Fundación Identidad Nacional, presidida por Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico. En los jardines del Palacete tenemos una instalación artística elaborada con 100 árboles a escala de banano, bañados en oro, con un diseño de sonido fabricado por un ingeniero de sonido ganador al Oscar. Tenemos catas de cacao ancestrales dirigidas y guiadas. Con realidad virtual, los visitantes pueden explorar los 4 ecosistemas del país: Andes, Amazonía, Costa y Galápagos. El arte y la música complementan esta experiencia. La muestra incluye desfiles con diseños inspirados en la biodiversidad y exhibiciones de artesanías, como los icónicos sombreros de paja toquilla. El año pasado esta iniciativa se denominó Casa Ecuador París y fue presentada en la capital francesa en el marco de los Juegos Olímpicos. Esta vez, Casa Ecuador Madrid permanecerá abierta hasta el próximo 9 de marzo. Esperan recibir 5.000 personas a diario. Lluvias, los estragos aumentan. El invierno sigue causando estragos en las vías. 9 carreteras en 6 provincias están cerradas por derrumbes, deslaves y daños en su estructura. Otras 51 rutas están parcialmente habilitadas, informa Luis Alfredo Zúñiga. 3 de las 9 carreteras cerradas en el país por las lluvias están en Loja. Una es la Célica al Amor por derrumbes. Los autos deben desviarse por la Célica Pozul Pindal al Amor para seguir su recorrido. Cerca de ahí, la Al Amor Arenillas también está bloqueada por derrumbes en el sector del Dulce. Y el desvío es por la Al Amor, Pindal, Pozul Célica. Otro cierre cercano se da en la vía El Empalme Célica. Los conductores deben optar por el Empalme, Macará, Saucillo, Pindal Célica. Mientras la San Pedro, Veracruz, Chaguarpán, Barrio Pindo se habilitó esta mañana. En la provincia de Bolívar hay afectación en la carretera Guaranda-Balsapamba, que está cerrada por un deslizamiento en el kilómetro 65. Los vehículos livianos pueden desviarse por la Chimbo El Cristal, mientras el transporte pesado puede tomar la Guaranda-Payatanga-Bucay y desde ahí dirigirse a sitios como Guayaquil o Babahoyo.
En Azuay, la cuenca Girón Pasaje está habilitada, pero solo parcialmente, mientras se atienden deslizamientos, flujos de lodo y daños estructurales en 9 tramos. En la Amazonía, en Napo, está cerrada la vía Yede Baeza-Narupá, en el sector Lodos Negros, por trabajos programados. Para circular se puede tomar la Baeza, Lago Agrio, Coca-Narupá. Además, en los ríos sigue parcialmente habilitado el tramo Juján-Babahoyo por la acumulación de agua. Por ello, la Babahoyo, Baba, Salitre, Daule, Yaguachi-Juján es la ruta alterna que se recomienda a los autos livianos. Son 51 vías parcialmente habilitadas en el país por estragos del invierno. Las intensas lluvias que soporta el Ecuador son causadas por un fenómeno meteorológico llamado la Niña Modoki. Tenemos una explicación de qué significa este fenómeno y hasta cuándo estará presente. Todas las previsiones decían que este invierno llegaría con un fenómeno de la Niña, es decir, temperaturas del mar bajas y por ende escasez de lluvias en las costas del Ecuador. Pero el invierno llegó así. Y aunque parezca contradictorio, no es que los pronósticos se equivocaron. El fenómeno de la Niña con sus temperaturas más bajas sí está presente en todo el Océano Pacífico, aunque justo en las costas de Ecuador y de Perú, algo ocurrió. Lo que tenemos ahora es un jet, una corriente de aire que baja. Viene desde el centro de América. Esta agua estaba caliente. Entonces, el jet hace que esta agua baje y caliente nuestras costas. Así que el océano frente a la costa ecuatoriana, que debería estar en unos 26 grados centígrados, ahora está un poquito más caliente. Estamos entre 27 y 28 grados centígrados. Puede en números sonar un poco, pero nos afecta porque entre más caliente está el océano, tenemos evaporación. Entonces, esta evaporación lo que ayuda es que nos dé un ambiente más húmedo y por consecuencia nos dé mayor cantidad de precipitación. Precipitaciones tan fuertes como las que están afectando ahora mismo a varias provincias. Entonces, sí se trata del fenómeno de la Niña, pero con esta variación, con esta situación de calentamiento en algunas zonas. En japonés, el término modoki se usa para definir una situación rutinaria que, sin embargo, tiene algunas diferencias. Igual pero diferente, le dicen ellos. Por eso los científicos llaman la Niña Modoki a estas situaciones, es decir, un fenómeno de la Niña con algunas diferencias. Aunque también hay otro término que suena más familiar, también le dicen el niño costero. En todo caso, mientras el océano esté caliente frente a las costas ecuatorianas, las lluvias van a continuar. ¿Hasta cuándo? Para eso todavía no existe una predicción oficial. El World Mobile Congress se desarrolla en Barcelona. La feria es considerada la mayor del mundo en inteligencia artificial y robótica. Ya superó los 100.000 asistentes y participan 2.700 empresas. Ana María Palacios describe las novedades tecnológicas del evento. El World Mobile Congress, que se lleva a cabo en Barcelona, España, es la feria tecnológica digital y móvil más grande del mundo. Este año superó los 100.000 asistentes y participaron 2.700 empresas. Entre sus novedades mostró el robot humanoide Uni3G, que mide 1.27 metros, pesa 40 kilos y cuesta 25.000 euros. Se puede usar para seguridad privada y para temas médicos como detectar síntomas de enfermedades. En el evento interactuó con los visitantes. El robot cuadrúpedo B2 es capaz de levantar 100 kilos y arrastrarlos. Este automóvil está en Finlandia y está siendo conducido desde Barcelona, gracias a un sistema de conectividad avanzada. Los asistentes comprueban que están manejando en un ambiente frío que se proyecta en las pantallas. Ella es Amira, un robot hiperrealista, con inteligencia artificial que sedujo de nuevo. Está diseñada para interactuar con personas y desempeñar tareas. Puede investigar y ser asistente en el hogar. Es británica y habla decenas de lenguas. El premio al mejor smartphone del año es para Pixel 9 Pro de Google y otro galardón para su asistente Gemini AI como innovación de dispositivo revolucionario. Sorprende su cámara que captura colores intensos incluso con poca luz, y su editor de fotos con funciones basadas en inteligencia artificial.
Para los amantes de las mascotas, se presentó el primer teléfono inteligente diseñado para perros y gatos. El collar viene con sensores y capacidades de control de salud que, según la empresa, puede reconocer acciones